Buenas noches, hermanos. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes este mensaje, conformados a la imagen de Jesús. Y es un mensaje que tiene como propósito y como objetivo el que nosotros podamos identificarnos con el propósito que Dios tiene para todos nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Y por qué no decirlo, para toda la humanidad. El Señor nos ha creado con propósitos. Yo quisiera que por favor me acompañaran en esta noche y que pudiéramos recibir esta enseñanza de parte del Señor para nosotros. Y quiero animarles para que abramos de tal manera nuestro corazón para que podamos escuchar las palabras de nuestro Señor para nuestras vidas. Ver directamente el mensaje de Dios para nosotros, lo que el Señor quiere hablarnos. Y nuestro número uno, quisiera que pudiéramos pensar en esto, hermanos, de que nosotros tenemos un propósito por el cual fuimos creados. Fuimos creados con el propósito de glorificar a Dios con todo nuestro ser y con todo nuestro hacer. Eso es el propósito que Dios tiene para nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Que glorifiquemos su nombre con todo nuestro ser y con todo nuestro hacer. Y cuando nosotros tenemos presente este propósito de Dios para nuestras vidas, las cosas van a cambiar y empiezan a surgir cosas nuevas, actitudes nuevas. Empiezan a surgir propósitos nuevos en nuestro caminar en Dios. Por eso que es importante que en esta noche puedas pensar tú, puedas pensar, de verdad estoy convencido de que el propósito que Dios tiene para mi vida es que yo le glorifique. ¿Lo has pensado? Y yo creo que es importante que tú y yo lo pensemos y no solamente lo pensemos, sino que lo tengamos presente siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Fuimos creados para glorificar a Dios con todo lo que tenemos y con todo lo que hacemos. Y esto es algo muy lindo, muy bello, porque cada quien en la soberanía de Dios, en el diseño perfecto de Dios, cada quien fue creado distinto. Cada quien fue creado distinto, tiene matices distintos, cada uno tiene diferentes situaciones, de aptitudes, dones, habilidades, características muy distintas. Incluso Dios ha permitido que algunas personas nazcan con alguna situación difícil, pero eso no impide que glorifiquen a Dios, y lo hemos visto, hermanos que han nacido con limitación o les han sucedido cosas que han limitado su capacidad física probablemente, pero no han dejado de glorificar a Dios. Y nosotros lo que tenemos, glorifiquemos a Dios. Con todo lo que tenemos y con todo nuestro ser glorifiquemos a Dios. Entonces en esta noche llevemos a nuestro corazón esto. Llevemos a nuestro corazón que hemos sido creados por el Señor nuestro Dios para que glorifiquemos su nombre. Para que todo lo que hagamos y todo lo que somos le glorifiquemos a Él. Muy bien, la escritura dice lo siguiente. Yo les pediría que me acompañen a Romanos 8, 28 y 29. Quiero leerlo en la versión de Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque quisiera que viniera a nosotros algo fresco de la palabra de Dios, de la escritura. Y yo, como te repito, quiero animarte a que la leas junto conmigo y que escuches lo que Dios tiene para ti. El mensaje directo de Dios para ti. Dice en Romanos 8:28, dice lo siguiente: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Lo repito, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esta escritura la hemos mencionado mucho y ya la sabemos de memoria.
Y regularmente hemos ocupado las primeras dos líneas y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Y decimos, bueno, esa es una bendición, una promesa bien linda. Pero también tenemos que avanzar al resto del versículo que dice, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Mira, Dios tiene un propósito para ti y para mí. Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Glorificarlo a Él. Glorificar el nombre de Dios. Ese es el propósito. Entonces, los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Excelente, gloria a Dios. Y también tenemos que recordar que a los que por su propósito hemos sido llamados. Dios nos llamó para propósitos de Él. Dios nos llamó para que hagamos los propósitos de Dios, para que cumplamos lo que Él quiere. Nos contrató con un propósito. Nos llamó con un propósito. Nos hizo, nos formó y nos dio todos esos matices y esas características con un propósito. Glorificar el nombre de Dios. Entonces, todo lo que tú haces, todo lo que tú eres, debe de ser para darle gloria al Dios Todopoderoso. Amén. En tu ser y en tu hacer. Y avancemos al versículo 29 que dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. ¿Cuál es ese propósito, hermanos? Entonces, llegar a ser como Cristo. Llegar a ser como Cristo es. Ser como Cristo. Ese es el propósito. Ese es el propósito. El Señor, cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal, Él sanó enfermos, predicó el evangelio, hizo tantos bienes, liberó a oprimidos. Por el diablo hizo tantas cosas. Pero Él tuvo una limitante de tiempo aquí en la tierra, 3 años y medio aproximadamente. Y luego partió con el Padre y nos dejó al Espíritu Santo para que nosotros cumplamos los propósitos de Él aquí en la tierra. Hermanos, aquí en la tierra no somos eternos, no estamos para vivir una eternidad aquí terrenal. Tenemos un tiempo de límite para estar aquí en la tierra y después estaremos en una eternidad con el Señor. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tenemos propósitos asignados por el Señor. Tenemos propósitos que Él ha determinado para que nosotros los cumplamos. Entonces vamos a leer de corrido esta escritura, Romanos 8, 28 y 29. Y dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Miren, ahí está determinado ya el propósito. Allí está ya determinado el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Ya está determinado ese propósito. Entonces, en virtud de eso, vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo tú y yo, tú que estás ahorita en tu casa viendo este mensaje, escuchando este mensaje, tú tienes un propósito. Y yo te animo a que tú puedas hacer esta afirmación. Yo tengo un propósito en Dios. Yo he sido llamado por Dios con un propósito. Yo voy a cumplir los propósitos de Dios. Esa es una buena afirmación para esta noche. Muy bien. Y sigamos avanzando. Acompáñenme por favor a Efesios 4:13. Miren lo que dice el Señor. Que nos está diciendo que nosotros tenemos la plenitud de Cristo en nosotros. ¡Qué lindo! Somos llamados con propósitos para Él, para Cristo Jesús, pero tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos la plenitud de Cristo en nuestro ser a través del Espíritu Santo, que nosotros somos morada del Espíritu Santo. Y lo que dice Efesios 4:13, leámoslo
voz de Dios a mi corazón. La voz de Dios a mi corazón. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Bendito sea Dios. Nosotros somos santos. Somos santos porque el Señor nos ha apartado. El Señor nos ha apartado de las tinieblas y nos ha puesto en su luz. El Señor nos ha apartado del reino de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de luz. Somos santos, somos apartados y estamos en un proceso de santificación hasta el día que el Señor venga por nosotros. Y en ese proceso de santificación nosotros ya somos completos, ya estamos completos, ya tenemos la plenitud de Dios, porque lo dice la Escritura. Leámoslo nuevamente, Efesios 4:13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará, la completará hasta el día de Jesucristo. Ten paciencia. Solo reconoce que estás en el proceso. Estás en el proceso del Señor. El Señor tiene cuidado de ti. Amén, amén. Y entonces, una declaración más. Tú que estás ahí en tu casa, declara esto. Yo tengo la plenitud de Cristo en mí. Yo soy morada del Espíritu Santo. Yo tengo todo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Esa es una declaración muy preciosa, que yo tengo la plenitud del Señor. Tengo su Espíritu que no me ha sido dado por medida, un puchito, un poquito. Él me ha dado toda la plenitud por medio de su Espíritu Santo. Y eso, ¿por qué? Para que cumplamos los propósitos de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios para nosotros? Que le glorifiquemos. Amén. Entonces somos santos en un proceso de santificación. Y como lo dice en 1 Corintios 1:2, 1 Corintios 2 nos da una confirmación de lo que yo estoy diciendo en esta noche. 1 Corintios 1:2 dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Atanasio, zona 21, a la iglesia de Dios que está allá en Guatemala, a la iglesia de Dios que está en la colonia Morse, a los santificados en Cristo Jesús, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Los que están en todos los alrededores de Guatemala, de zona 21, de zona 12, los que están en los Estados Unidos, en California, en Boston, en Chicago, los que están en Brasil, en Argentina y en todos los lugares donde está diseminado el cuerpo de Cristo. Ese es el mensaje: llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Y eso es lo que, otra declaración, hazla esta declaración: yo soy de Cristo. Yo soy llamado a ser santo. Yo soy santificado, llamado a ser de Jesucristo, porque Él es mi Señor. Puedes declararlo, dilo con toda confianza, porque no ha sido por tu obra ni por tu perfección, ha sido por su obra de santificación, del llamado que Dios te ha hecho. Bendito sea Dios por eso. Y leo de corrido nuevamente esta escritura: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús.
Señor de ellos y nuestro. Amén. Ahora bien, Dios nos ha elegido, hermanos, nos ha escogido para dar su alabanza, para glorificar la gracia, la gracia que Él ha puesto para con nosotros. Y estamos leyendo la Escritura, porque la Escritura es ese mensaje de Dios para nosotros. Y yo no quiero explicarte la Biblia. Yo no quiero explicarte el texto, porque esta es una carta privada de Dios para ti. Es una carta de Dios para ti. Tú no necesitas un interventor que te diga, mira, Dios te quiere decir esto. Como yo no quisiera que mi padre me escriba una carta y alguien me diga, mira, te voy a leer la carta de tu padre y tu padre quiere decirte esto, esto y esto. No, yo quiero leer la carta de mi padre para mí. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer con la Escritura. La Escritura ha sido dada para nosotros, una carta de amor del Señor nuestro Padre para nosotros. Instrucciones de pacto, de promesa que el Señor ha dado para nosotros. Y entonces la leemos, con ese entendimiento la leemos. En Efesios 1, versículo 4 al 6, yo quisiera que me acompañen a leerlo. Y aquí va a estar en la pantalla también. Pero mira lo que dice Dios para ti. Tú que estás ahí sentadito, estás paradito, estás poniendo atención a esta predicación. Esto dice Dios para ti. Amén. ¿Puedes decir amén? Amén, amén. Dice el Señor, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Amén. ¿Podemos alabar al Señor? ¿Podemos bendecir al Señor? Alabemos al Señor, alabémoslo, démosle gracias por la gracia que Él tuvo para con nosotros, por habernos acogido en su reino, por habernos limpiado de toda la suciedad que traíamos, por habernos lavado, por habernos restaurado, y como lo dice la Escritura en 2 de Corintios 3:18, que somos transformados a la imagen de Jesús. Somos transformados a la imagen de Jesús. Entonces, por favor, recibe esta perla de amor a tu corazón. ¿Qué hizo Dios por ti y qué hizo Dios por mí? Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros para los que pertenecemos a su Hijo amado. Nosotros pertenecemos a Cristo, bendito sea Dios, pertenecemos a Él, por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Y ahora Jesús glorificó al Padre. Jesús, estando aquí en la tierra, Él recibió también un propósito, una asignación, y Él lo cumplió. Jesús cumplió su propósito. Jesús cumplió su propósito, glorificar al Padre. Y nosotros también tenemos que hacerlo así. Nosotros tenemos que glorificar al Señor, haciendo su voluntad. Y entonces aquí dice la Escritura, en Juan 17:4, dice lo siguiente, acompáñenme. Busquemos en nuestra Biblia Juan 17:4. Recuerda, Jesús glorificó al Padre. Jesús glorificó al Padre, Él hizo la voluntad del Padre, cumplió el propósito por el cual había sido llamado. Y dice
Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Miren qué satisfacción, miren qué linda declaración que que Jesús está diciéndole a su Padre. Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Y sabes qué? Para Jesús no fue fácil. Para Jesús le implicó sudor, le implicó lágrimas, le implicó dolor físico e interno. Ser traicionado, ser abandonado, ser burlado, ser golpeado, ser flagelado. Y el terror de lo que dice Isaías 53 se vio en él, desfigurado, torturado. Fue al madero, padeció con angustia, pero finalizó y dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Bendito sea Dios. Y tú también, tú y yo, tenemos que venir y decirle esto un día al Señor. Señor, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y entonces escucharemos un día ese mensaje, esa voz de Dios. Bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. ¿Cómo ves hasta aquí? Jesús glorificó al Padre, haciendo el propósito por el cual fue enviado a la tierra. Tú y yo tenemos un propósito y tenemos que glorificar al Padre. Jesús es la palabra de Dios, el cual dice en Hebreos 1:3, ya estoy finalizando. Hebreos 1:3. Acompáñame y léelo conmigo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mira la declaración de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es Jesús, es la palabra de Dios. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Jesús glorificó al Padre cumpliendo su propósito. Nosotros como hijos de Dios también debemos de glorificar a Dios cumpliendo los propósitos de Dios. Con esto estamos llegando a la conclusión de este mensaje. Jesús cumplió los propósitos de Dios y no le fue fácil. Tú puedes atestiguarlo, puedes comprobarlo al leer los evangelios, de la vida terrena de Jesús. No le fue fácil, pero Él, en los días de su carne, glorificó a Dios. Tú y yo nos corresponde hacer lo mismo, porque Jesús lo hizo en su naturaleza de hombre, no lo hizo en su naturaleza de Dios. Lo hizo en su naturaleza de hombre. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y dice la Escritura, ¿cómo puedo glorificar? ¿Cómo puedes tú glorificar a Dios? ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios? Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Eso está en Juan 15:8. Juan 15:8. Y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Yo quiero decirte que tengo el privilegio de compartir la continuación de este mensaje
en lo cual es donde voy a enfatizar acerca de dar frutos como discípulo. De dar frutos como discípulo, y ese es el ánimo que yo quiero darte. Y si algo quiero que te quedes en tu corazón es que tú fuiste creado y fuiste llamado con un propósito, y el propósito es que glorifiques a Dios con todo tu ser y con todo tu hacer. Y tenemos el ejemplo que Jesús nos dio. Él glorificó al Padre cumpliendo los propósitos del Padre. Y nosotros, ¿cómo podemos glorificar a nuestro Dios? Siendo discípulos, llevando mucho fruto. Y nosotros estábamos sin Dios. Cuando le recibimos, pasamos a ser hijos de Dios, creyentes en Jesús. Luego de ser creyentes en Jesús, pasamos a ser discípulos de Jesús, aprendices. Luego pasamos a ser siervos de Jesús, y después pasamos a ser amigos de Jesús. Muy bien, y todo esto tiene un crecimiento. Vamos hacia arriba, a la plenitud de Cristo. Así que en esta noche, en el nombre de Jesús, dispón tu corazón. Bendita palabra del Señor para nosotros. Amén. Es la palabra del Señor para nosotros que nos edifica, que nos fortalece. Y te animo a que puedas ver la continuación de este mensaje este día jueves, y sigamos aprendiendo de los propósitos de Dios para nuestra vida. Amén. Yo deseo que tengas una feliz noche y que Dios te bendiga grandemente. Amén. Un abrazo.